conjunto de normas y principios que regulan la relación jurídico-tributaria que nacen entre la administración y el contribuyente al producirse un hecho generador del tributo. Principios del derecho tributario. Principio de legalidad. Su fundamento es la necesidad de proteger a los contribuyentes de su derecho de propiedad. Principio de generalidad. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos según lo que establezca la ley. Principio de igualdad. Señala que no debe incluirse a ningún sector de la población para el pago de tributo. Principio de progresividad. A mayor capacidad económica, mayor será el pago del producto. Principio de no confiscación. Ninguna persona podrá ser sometida a la esclavitud o servidumbre, ya que el trato estará sujeto a lo previsto en la ley. La clasificación de los derechos tributarios se basa de la siguiente manera. Derecho tributario material. Este contiene todas las normas jurídicas relativas y sustanciales que se trata de la obligación de los derechos para pagar tributo. La otra es derecho tributario formal. Este estudia lo que corresponde a la aplicación de la siguiente rama, del material concreto en sus diferentes aspectos y analiza específicamente la determinación de la fiscalización de los contribuyentes. El derecho procesal tributario se encarga de contener las siguientes ramas, que regula las controversias y es de todo tipo que se plantea entre lo físico y lo sujeto. Y marcha a la relación existencia de la misma obligación tributaria. Los ingresos públicos se dice que son los ingresos que captan todo el sector público de las actividades y son los impuestos que contribuyen componentemente a los ingresos públicos. Otras, como ejemplo decimos que serían las instalaciones públicas, cuando uno las cancela. Y se clasifica de la siguiente manera: originados y derivados. Son estos entes y derechos públicos que contienen todos los bienes de sus propias actividades. Y es la actividad económica que realiza el ser humano. La otra es ordinario y extraordinario. Son aquellos recursos que percibe periódicamente los comunes y habituales ingresos extraordinarios y se perciben una sola vez, es decir, se pagan una sola vez. Los nominales y reales, se dice que los nominales son aquellos que generan el incremento de los fondos y aumentando el pasivo y disminuyendo el activo, y los reales son los que regulan y se perciben una sola vez. La otra es el corriente y capital, que tiene que ver con las utilidades netas de ingresos procedentemente de una propiedad de bienes, ingresos y capital. Son los recursos que presenta el tributo. Mi nombre es Diana Vargas, estudiante de Relaciones Industriales. Le voy a dar una breve explicación de las obligaciones tributarias. Surge entre el Estado en distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. Las obligaciones tributarias constituyen un vínculo de carácter personal y aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Elementos de las obligaciones tributarias. Sujeto activo. Recae sobre el Estado. Sin embargo, la ley puede determinar el sujeto activo a otros entes u organismos públicos. Sujeto pasivo. Puede recaer sobre personas naturales o jurídicas a los cuales se le determinen derechos y obligaciones. Clasificación del sujeto pasivo. Contribuyente. Es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones que tenga frente a un ente público derivado de tributos. Hecho imponible. Es aquel presupuesto legal que una vez producido y verificado da nacimiento a la obligación tributaria. Base imponible. Es la cantidad que sirve de base para efectuar un porcentaje que les corresponde según su impuesto. A esto se le determina IVA. Muchas gracias.
El tributo. El tributo ha sido definido como aquella prestación en dinero que el Estado exige a las personas naturales como jurídicas, según la capacidad contributaria que ésta tenga y en virtud de la ley para cubrir las necesidades y gastos del Estado. Tenemos la clasificación de los tributos, que es el impuesto, que es la tasa y las contribuciones especiales. Tenemos que el impuesto no es más que un tributo obligatorio regido por el derecho público que las personas naturales como jurídicas le pagan al Estado para contribuir con los ingresos públicos y para cubrir y costear las construcciones tanto de carreteras como de aeropuertos, entre otros. El impuesto es regido por el señal. Tenemos la tasa, que no es más que la cantidad de dinero que las personas pagan por un servicio prestado que les da el Estado. Un ejemplo de ello sería cuando uno va a sacar el pasaporte, cuando pide timbres fiscales, entre otros. Tenemos también lo que es las contribuciones especiales, que son los tributos en los cuales el individuo o determinados grupos sociales percibe un beneficio derivado de los gastos públicos, la realización de obras públicas del Estado. Hay dos tipos: tenemos contribuciones por mejoras, que es por las obras públicas, y tenemos las contribuciones por seguridad social, que en estas están lo que es el INSEE, lo que es el FAO y la seguridad social, entre otros, que recaen directamente sobre las personas, las empresas y la sociedad. Estos impuestos agravan la riqueza y la propiedad o la renta. Como ejemplo de ellos tenemos los trámites personales y el impuesto sobre la renta. Impuestos indirectos. Estos se cobran en la compra y venta de bienes y al realizar una transacción comercial, como la importación de los bienes. Ejemplo de ello tenemos el IVA. Estos agravan los productos de consumo. Como tipos de impuestos que tenemos en Venezuela tenemos los siguientes: el impuesto sobre la renta, tenemos el impuesto del valor agregado, que es el IVA, tenemos el impuesto sobre las sucesiones, impuestos sobre donaciones, sobre manufacturas, sobre el tabaco, sobre los licores, y también tenemos por los juegos de azar. La renta es aquel impuesto que se paga por las ganancias recibidas en el año fiscal al CENIAT. La definición legal de este término se establece en 1943 en el primer artículo de la ley de impuestos sobre la renta, y dicho concepto se ha mantenido a través de los años, a pesar de las reformas y de los cambios que ha sufrido esta ley, la cual es la que se ha mantenido vigente desde el 16 de febrero del 2004. En Gaceta Oficial número 6152 del 18 de noviembre de 2014, en su decreto de rango y fuerza de ley de reforma de impuestos sobre la renta, se establece que están exentas del pago las instituciones públicas como el BCB, el BANDE y las instituciones autónomas, así como también los agentes y funcionarios diplomáticos acreditados en el país por el pago que reciben de sus gobiernos. De igual manera, están exentas de este pago las instituciones benéficas y de asistencia social, las cuales las remuneraciones que hayan obtenido sean por el cumplimiento de los objetivos de su beneficencia. También están exentos los trabajadores y los beneficiarios que reciban pago por lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, por el pago del trabajo realizado. Y también están exentos los pensionados, jubilados, los donatarios, herederos, legatarios y los afiliados a cajas y cooperativas de ahorro. El concepto de hecho imponible es un concepto utilizado para el derecho tributario, el cual indica el nacimiento de la obligación tributaria, siendo este un elemento
que constituye lo que es el tributo y sus efectos están establecidos en la ley. Se habla de sujeto pasivo como deudor cuando en una transacción económica se obliga voluntariamente al pago de la obligación a cambio de un bien o un servicio. En cuanto al pago de impuestos, se habla de sujeto pasivo como aquel que genera el hecho económico por el cual está pagando el impuesto según lo que establece en la ley. Los sujetos pasivos pueden ser personas naturales, compañías anónimas, sociedades de relación limitada, sociedades en nombre colectivo, como comandita simple y otras sociedades de personas, así como aquellas asociaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas.